Soy Lorena Goca y esto es Latitud Inmobiliaria, todo lo que quieres saber en bienes raíces. Hello, como lo pueden ver en el título de este video, hoy vamos a platicar acerca de errores que cometen los arquitectos en bienes raíces. Obviamente esto lo vamos a hacer desde mi perspectiva, que soy comercializadora inmobiliaria, no desde la parte arquitectónica, porque claramente yo no tengo esa expertise, pero lo que sí les puedo compartir son los errores que muchas veces se cometen a la hora de hacer propiedades, ya sea para vender o para rentar. Así que si te interesa, quédate a ver este video. Pero antes de iniciar, quiero invitarte a que si tú me quieres ayudar a mí, lo puedes hacer de una manera muy fácil. La primera, dándole like a este video, y la segunda, suscribiéndote a mi canal de YouTube. Recuerda que es completamente gratis y tengo más de 100 videos que te pueden ser de gran utilidad para ti, todo completamente de bienes raíces. Una aclaración muy importante que quiero hacer es que no quiere decir que todos los arquitectos cometan estos errores o que sea responsabilidad total de ellos. Muchas veces los arquitectos solamente están siguiendo indicaciones de quien les está pagando y pues eso no es su culpa. O muchas veces también los propietarios escatiman en quién contratar, y sabemos que como cualquier profesional hay doctores buenos, hay doctores más o menos, hay doctores malos y también abogados y así de cualquier profesión, al igual que arquitectos. O también muchas veces pues los propietarios escatiman y pues contratan a pseudo arquitectos. Pero ya haciendo esta aclaración, vamos a platicar acerca de los errores. Y creo que una de las cosas que más he visto es que el error número uno es que no consideran las características de la zona para desarrollar. Y seguramente muchos de ustedes han visto en una colonia pues muy más o menos, o de un sector medio bajo, casas enormes, casas increíbles, y pues no van de acuerdo al segmento en la colonia en la que están, la arquitectura o diseño que tienen. O al revés, ¿no? Que a lo mejor en una colonia muy linda, muy nice, muy residencial, hacen casas demasiado económicas y que no van acorde con el entorno. Entonces es muy importante que evaluemos dónde lo estamos haciendo. Sobre todo me ha tocado cuando lo quieren vender, que por tener el suelo muy barato, lo hacen en colonias pues muy económicas y hacen casas increíbles. Y pues ahí hay una discrepancia entre el mercado, porque las personas que normalmente viven ahí pues no van a tener el presupuesto para pagar una casa así. O viceversa, una persona que tenga más presupuesto, ¿por qué habría de querer vivir en una zona así si puede vivir en una zona mejor? El error número 2 es no revisar el mercado. Y sabemos que en los negocios pues el mercado es el que manda. Y si tú no revisas, por ejemplo, la saturación de un mercado, es posible que tú inviertas en un tipo de producto que ya haya demasiado y que el mercado no sea capaz de absorberlo. Esto quiere decir que, por ejemplo, hay muchísimos departamentos o muchísimas oficinas en X ciudad y no hay tanta demanda, muchas personas no quieren oficinas, y por lo tanto pues no va a ser un buen negocio para que tú lo rentas o lo vendas. Número 3. Este error es no revisar los precios de tu competencia. Y esto es bien importante porque muchas veces hacemos un producto que a lo mejor pudimos darlo un poquito más alto y que de todas maneras se vendiera, o todo lo contrario, que lo hicimos demasiado alto versus la competencia y que va a ser muy complicado comercializarlo. Yo siempre recomiendo que de acuerdo a la zona donde tú vas a desarrollar, hagas un producto máximo del promedio del que están los precios, o si quieres aún que se venda con más rapidez, por debajo del precio promedio. Este es un tip que de verdad les va a servir muchísimo. Y el siguiente error también tiene que ver con el anterior, y es que no te pases de tu presupuesto. Y esto lo veo muchísimas veces porque tú inicias la obra pensando que tienes X presupuesto, pero a veces el arquitecto y el propietario pues se enamoran del proyecto y empiezan a agregarle más y más cosas, y entonces se pasan del presupuesto que obviamente tuvieron previamente que haber hecho con el mercado y con la competencia para que fuera realmente competitivo. Cuando tú te enamoras tanto de un proyecto, pues lo haces propio. Y esto pues lamentablemente sí es algo negativo, y les voy a explicar por qué. Muchas veces tú le das como mejores terminados o un diseño pues más exclusivo, pero esto no necesariamente quiere decir que le va a gustar a tu posible comprador. Los gustos como los colores, y eso es muy respetable de cada uno. Entonces puede ser que a lo mejor el valor agregado en diseño que tú le estás dando, que está haciendo que se pase tu presupuesto, va a ser precisamente lo que provoque que sea más difícil venderlo.
Otro gran error es que pensar que para diferenciarte de tu competencia tienes que invertir muchísimo. Los bienes raíces es muchísimo de creatividad. Actualmente hay muchísimos productos, muchísimos materiales que son muy innovadores y que pueden hacer completamente la diferencia, y esto obviamente implica un muy buen arquitecto que te pueda hacer una propuesta muy atractiva, pero que también no rebase tu presupuesto. Y creo que lo hemos visto muchísimo en estas casas súper chiquitas que las hacen increíbles y que se viralizan muchísimo en Facebook, porque justamente te das cuenta que no necesitas tanto presupuesto para poder diferenciarte de tu competencia. Ahora, como tip extra aquí, te quiero recomendar que todo lo hagas muy atemporal, que no lo hagas de un diseño tan específico, porque como ya mencioné, va a ser mucho más complicado encontrar a tu cliente ideal si tiene una perspectiva muy específica. Por eso normalmente las casas en venta o renta las hacen más atemporales, más neutrales, para que ellos las personalicen, pero sea mucho más sencillo personalizarlas sin que tenga pues un estilo demasiado determinante que sea muy difícil romper con él. Otro gran error es no contemplar comisiones, imprevistos e impuestos. Porque pues ya tenemos el presupuesto que nos hizo el arquitecto y obviamente el arquitecto va a contemplar pues sí sus honorarios, obviamente el material, la mano de obra, pero estos tres factores que son extras sí son muy importantes que tú los contemples si es que tu arquitecto no lo está haciendo. Porque en primera, las comisiones, muchos dicen no, ¿para qué le aumento por ejemplo 5%, no? Cuando te das cuenta que estás comparando pesos con centavos. Es muy importante que tú decidas invertir en la comercialización de tu inmueble porque es muchísimo más caro tenerlo parado. Esto en el tema de comisiones. En el tema de imprevistos es algo que siempre sucede, y si no sucede al final del día pues va a ser un ahorro que tú puedas tener, pero que ya lo tengas contemplado es muy importante porque no puedes esperar que todo salga perfecto. Entonces tú tienes que determinar cierto porcentaje o cierta cantidad de tu inversión para que si hay algún imprevisto pues no te afecte demasiado en tu precio de venta. Y la última son los impuestos, porque sabemos que también de eso no nos podemos librar, y cuando tú vendes una propiedad pues hay un impuesto que se llama impuesto sobre la renta, el famoso ISR, que si tú tienes más dudas acerca de este impuesto te voy a dejar aquí un video como sugerido, pero es muy importante que lo contemples en tu presupuesto para que no te vaya a romper después pues tus utilidades. El siguiente error tiene que ver con los renders, que los renders son estos como dibujos hiperrealistas de cómo va a quedar una propiedad cuando no está construida todavía, sobre todo cuando lo venden en preventa. Y aquí he visto dos tipos de errores. Uno, que hacen renders súper de baja calidad, que parece que los hicieron en PowerPoint, y esto pues obviamente no es atractivo para una preventa. Recordemos que cuando no hay nada construido pues el amor entra por los ojos y tenemos que ver cómo podemos convencer al cliente, y esto tiene que ser con unos buenos renders. Pero también es muy importante que no te vayas del otro lado. Me ha pasado en preventas donde hacen unos renders de verdad increíbles, pero luego ves el render y luego ves la realidad y te das cuenta que no se parecen mucho. O sea, que el render lo hicieron increíble, les pusieron unos jardines padrísimos y les pusieron ciertos acabados que al final del día no cumplen. Otra cosa es que no contemplen cómo está el entorno. Me pasó en una venta de departamentos que veías los renders y padrísimos, y luego ibas ya al lugar construido y no, hombre, nada que ver, porque estaba entre vecindades, y entonces aunque el desarrollo como tal estuviera lindo, el entorno lo ensuciaba muchísimo. Y al final del día pues los clientes sí lo ven como un engaño, y esto es bien importante, que lo que hagas es que tengas proyectos realistas en render. Y bueno, sabemos que el tiempo es dinero, así que es muy importante que seas lo más certero posible en tu calendarización de obra, porque pues muchas veces vamos viendo que se estira y se estira y se estira, y pues eso al final del día le puede causar penalizaciones al propietario que está vendiendo ese bien raíz, porque pues obviamente los contratos contemplan tiempos y es muy importante que seamos lo más certeros posibles, porque sé que a lo mejor exactos no se puede, porque al final del día implican muchas cosas variables, pero sí ser lo más precisos posible, y esto creo que sí la mayor responsabilidad lo tienen los arquitectos. Sin embargo, también entiendo que a veces los propietarios piden y cambian, y eso hace mucho más complejo la situación. Entonces es muy importante pues que también tengamos en cuenta el presupuesto, pero también los tiempos. Un tip extra que les quiero dar es cuando un arquitecto te promete que puede mejorar un precio de una casa que está hecha en masa, es decir, en desarrollos inmobiliarios. Esto
yo te invitaría a que lo cuestiones y que revises la experiencia y la carpeta de clientes y de proyectos que tiene este arquitecto, porque me he topado con ese tipo de cosas de, no, mi arquitecto lo hace más barato, y es bien difícil competir con desarrolladoras, con constructoras que pues obviamente compran en masas enormes materiales y están construyendo varias casas muy similares. Entonces pues eso es un ahorro muchísimo de dinero, y es bien importante que no te dejes sorprender porque alguien te quiera pues decir que lo va a hacer más barato. Sabemos que más barato no siempre es mejor calidad, muchas veces es mucho más caro lo que te sale barato, aunque suene un poco raro. Entonces sí contempla pues la experiencia, el portafolio que tenga tu arquitecto para que no te haga gastar más de lo que ves. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, te invito a que me des like. Si crees que me faltó alguno o no estás de acuerdo en alguno de los tips que te di, escríbemelo aquí en los comentarios y nos vemos en el próximo video.